Número 1. Sal de las deudas. Es lo primero que debes hacer y es el primer consejo que te vamos a dar. Tal vez en alguna ocasión has escuchado a las personas que dicen: el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Esta puede ser una de las frases más útiles de conocimiento popular para quienes no saben qué son las finanzas y deseen conocer cómo manejar sus finanzas personales. Tener deudas no planificadas no solo genera estrés constantemente, sino que puede ser un obstáculo que no te permitirá realizar ningún plan financiero a futuro. Por eso es recomendable que en tu presupuesto mensual incluyas un porcentaje destinado a pagar deudas. Como consejo para aprender a manejar tus finanzas personales, puedes hacer una lista de todos los pendientes por pagar. De esta manera podrás organizarte para ver cuánto tiempo estarás libre de compromisos financieros. Existen varios métodos para liquidar los préstamos pendientes. Analiza cuál te motiva y puede ser mucho más efectivo para tu planificación financiera. Liquidando primero las deudas con la cuota más pequeña, el método de la bola de nieve, y liquidando primero los préstamos con el interés o cuota más elevada, el método avalancha. Hacer esto te permitirá disponer con mayor libertad de tus ingresos y podrás invertirlos, ahorrarlos y crecerlos. Número 2. Es hora de establecer metas a futuro. A la hora de manejar las finanzas personales, siempre es un deber pensar en el futuro. Así, tener un plan financiero personal no es algo que te convierta en millonario en forma repentina. Sin embargo, hay ciertos hábitos relacionados con las finanzas en casa que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Aunque no lo parezca a simple vista, ser responsable con la manera en la que administras el dinero tiene mucho que ver con tu bienestar y el de tus seres queridos. Manejar las finanzas personales es esencial para todas las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, en especial para quienes tienen planes y metas económicas para el futuro. Para tener unas buenas finanzas personales nos hace falta mucho, es solo una tarea de organización y disciplina. Una buena forma de manejar las finanzas personales es organizar el uso de los recursos pensando en el futuro. Vivir el día a día en ocasiones tiene sus desventajas y te pone en una situación de riesgo financiero ante cualquier imprevisto. Número 3. Ahorrar. Este es el mejor consejo que te podemos dar, pero ¿ya te suscribiste? Ayúdanos a seguir creciendo. Dale like, suscríbete y comenta. Ahorrar para emergencias. Es recomendable elaborar junto a la familia un presupuesto donde se calculen los ingresos y los gastos antes de que comience el mes. El pago de la hipoteca, la compra, la electricidad o el agua son gastos fijos. Así, será mucho más fácil saber qué debe hacerse para no llegar apurado cuando finalice. Esto último no es el único objetivo. También es muy importante tener en mente la opción de ahorrar. Aunque normalmente los sueldos suelen ser regulares, a excepción de autónomos o empresarios, hay meses en los que habrá que hacer frente a más gastos que en los demás. Tener un colchón ante imprevistos es esencial y para crearlo es clave preahorrar. Es recomendable no obsesionarse con obtener beneficios con este fondo. Hay que recordar cuál es el objetivo inicial: contar con dinero ahorrado para situaciones de emergencia. Número 4. Controla los gastos. Una buena planificación financiera empieza por el control de los gastos innecesarios que se pueden tener. Puede ser que en algunas ocasiones no tengamos ningún tipo de preocupación por la forma en cómo gastamos el dinero, pero este es uno de los principales errores de aquellos que no saben cómo manejar las finanzas personales. Dentro de este contexto de gestión de las finanzas personales, hay que tener mucho cuidado con los llamados microgastos, que poco a poco van modificando nuestra capital. Número 5. Planifica tus gastos con antelación. La planificación es la primera clave de una salud financiera óptima, así que una vez que comience el día, la semana, el mes o incluso el año, lo mejor es tomar lápiz y papel y comenzar a establecer cuáles son los gastos que tienes previsto hacer durante un periodo de tiempo determinado. Recuerda ser sincero y especificar con detalle aquellos gastos con los que obligatoriamente tienes que cumplir, definiendo tus prioridades de forma clara. Además, también deberás ser previsor, incluir espacios para gastos dedicados al ocio, así como posibles gastos que puedan generarse de forma eventual, reservando un presupuesto especial para cubrirlos sin que te pille por sorpresa. La mejor forma de hacer esto es apuntar como la base la cantidad exacta de ingresos que recibirás, por ejemplo, en un mes. A partir de ahí, ir restando lo necesario para cubrir cada una de tus necesidades y planificar hacia dónde dirigir el monto sobrante. Número 6. Reduce todo lo que esté a tu alcance. Mantener unas buenas finanzas personales, sobre todo si estás comenzando en el proceso de administrar mejor tus gastos e ingresos, por lo general requerirá hacer una serie de sacrificios antes de ver los resultados. Por este motivo, en más de una ocasión tendrás que reducir gastos que no resultan una prioridad en tu vida. Esto no significa que no puedas disfrutar del dinero que ganas y que a partir de ahora todos los fines de semana tendrás que quedarte en casa o nunca podrás comprarte aquellos zapatos que tanto te gustaron.
pero sí es una señal de que debes comenzar a ser más previsor con las fugas de dinero constantes cuyo valor no puedes detectar a primera vista, o los gastos hormiga, es decir, aquellas pequeñas compras que en un principio parecen muy económicas e inofensivas, pero que al repetirse a lo largo del tiempo suman una tasa de gastos más alta de lo que pensaste al principio. Si ya conoces tus gastos y contemplas un presupuesto específico para este tipo de gastos que no son prioridad, tienes que respetarlo al pie de la letra y evitar ser tan permisivo contigo mismo cuando se trata de continuar destinando dinero más allá de lo establecido. Además, evita las compras compulsivas y toma un margen de tiempo para meditar si realmente necesitas aquel producto que te llamó la atención de la noche a la mañana. Encuentra un mejor equilibrio entre tu vida social y los ingresos que generas y revisa aquellas suscripciones a las que realmente no sacar tanto partido en tu vida diaria. Replantéate qué cosas valen la pena y no tengas miedo de decir adiós a aquello que en realidad no aporta tanto valor como pensabas y en su lugar te resta dinero del bolsillo. Número 7. Invierte una parte de tus ingresos. Invertir no es una actividad de gente rica ni de gente mayor, todo lo contrario. Este es el mejor momento de tu vida para invertir en tu futuro, porque cuando seas más grande lo que mereces es descansar y disfrutar por el esfuerzo de tantos años. Hoy en día existen muchos instrumentos de inversión para que puedas elegir el que se adapte mejor a tus necesidades y posibilidades. Al realizar inversiones, en primera instancia, piensa en cuál será el método que utilices y garantiza su máximo nivel de seguridad. Actualmente, el invertir en criptomonedas se ha convertido en una tendencia de ahorro. Es fundamental tener en cuenta que no existe una fórmula mágica para que tus inversiones en criptomonedas sean exitosas, pero si adquieres las habilidades necesarias, podrás ahorrar dinero e incrementar tus ingresos. Al respecto, según un estudio de la BBC, se cree que el oro digital con el paso del tiempo se convertirá en un sistema monetario aún más fuerte que el dólar a nivel mundial. Pero más allá de la alternativa que escojas, procura estar bien informado sobre cómo invertir y cuáles son los beneficios de hacerlo. Y así podrás manejar las finanzas personales sin problemas y obtener regalías por las inversiones que hayas planificado con antelación. Número 8. Aprender a usar a tu favor los pagos automáticos. Los pagos automáticos pueden ser una arma de doble filo. Por un lado, resultan excelentes para evitar caer en impagos por olvido o falta de responsabilidad para atender servicios como alquiler, internet, agua, electricidad, entre otros. Sin embargo, por otra parte, programar pagos automáticos para absolutamente todos los gastos de un mes pueden ocasionar que pierdas conciencia sobre si los pagos que realizas habitualmente son prioritarios. Por ejemplo, supongamos que estás suscrito a un servicio de streaming o a una plataforma de cursos online que mensualmente realiza cobros automáticos a tu cuenta, aunque no hayas accedido desde hace tiempo. En ese caso, lo mejor es pagar por un servicio solo en el momento en donde tienes plena seguridad de que le sacarás el máximo partido, en lugar de programar pagos automáticos mes a mes. Número 9. Monetiza tus talentos y da lo mejor de ti. Identifica para qué eres bueno y sácale provecho. Si ofreces un producto o un servicio, concéntrate en que tus clientes salgan beneficiados, es decir, que ellos perciban que tu producto o servicio vale incluso más de lo que cuesta. De esta manera, fidelizarás a tus clientes. Si estás empleado, ofrécele a tu jefe soluciones, cambios que beneficien a la empresa. Así será más fácil que puedas solicitar un aumento de sueldo y que te consideren para un mejor puesto. Número 10. Dedica al menos una hora semanal a repensar tus finanzas personales. Las finanzas lamentablemente son una de las temáticas que se quedan siempre detrás del telón en materia educativa y rara vez salen a la luz. Eso no significa que sea imposible tomar la iniciativa para fomentar la educación financiera en nuestras vidas, sobre todo a nivel personal. Si deseas aumentar tus finanzas personales, es importante que tomes un tiempo, al menos una hora a la semana, para educarte en esta área y sobre todo analizar cuáles son tus mejores opciones disponibles para elevar ingresos, reducir gastos, invertir de forma efectiva y rentable, ahorrar más, informarte de los mejores métodos, etc. Piénsalo de esta forma. Si dedicas tan solo una simple hora a la semana a esta tarea, al final del año habrás dedicado aproximadamente 53 horas anuales solo para mejorar tus finanzas personales. ¿Te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Para nosotros es muy útil, nos ayuda a crecer y tú solo invertirás unos minutos. Dando like y suscribiéndote a nuestro canal nos ayuda a crecer, no lo olvides. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Nunca vivas por encima de tus posibilidades.
Uno de los mejores consejos para ganar dinero es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Todos tenemos diferentes niveles de ingresos, ahorros, deudas, etc. Pero todo el mundo parece querer impresionar a los demás y no ser menos que el vecino. Pero esa es una forma rápida de terminar con una gran deuda. En su lugar, las personas deberían priorizar el ahorro y la inversión para el futuro, que pueden ayudar a alcanzar la libertad financiera, sobre renovar el coche o la casa simplemente porque se quiere. Mucha gente tiene pocos o ningún ahorro debido al gasto excesivo que realicen en renovar cosas innecesarias, algo que puede derivar en problemas si hay que enfrentarse a una pérdida de trabajo inesperada o cualquier otra emergencia. La historia de sus finanzas comienza comparando el pasado con el presente. ¿En qué gasta usted? ¿De dónde provienen sus ingresos? Vigilando estos factores, usted puede hacerse una mejor idea de cómo usar su dinero hoy, para que pueda planear para el futuro. Mejorar la forma en que administra su dinero en el día a día toma tiempo y dedicación, pero mientras usted mejore sus hábitos con el dinero, estará alcanzando una situación financiera que le hará sentirse orgulloso. Número 2. Elimina gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos pequeños desembolsos que haces constantemente en la compra de un café, galletas o cigarros, las salidas con los amigos o la familia, el pago de propinas o incluso los pagos de servicio de streaming. En un primer instante no parece mucho, pero si sumas todo en un mes e incluso durante un año, puede llegar a ser una cantidad importante. Identifica cuáles de tus gastos en el mes puedes reducir. No se trata de que dejes de salir con tus amigos o canceles todas las suscripciones, pero sí ahorrar en alguno de ellos. Para manejar su dinero, usted necesita tener una forma de seguir sus gastos diarios que le permita controlar el gasto total. Lo importante es que tenga y mantenga el sistema de control de gastos que mejor trabaje para usted. Vigile su gasto por varios meses. Al observar sus gastos en tiempo real y compararlo con el mes anterior, comenzará a encontrar áreas donde pueda hacer ajustes y así guardar dinero para sus ahorros. Número 3. Comienza a ahorrar durante tu juventud. El error número 1 que veo es que los jóvenes creen que no necesitan comenzar a ahorrar hasta que envejecen. Esto es completamente incorrecto. Obtener un inicio temprano de los ahorros puede dar frutos a lo grande. El regalo del tiempo y el interés compuesto es uno de los mejores que puede darse uno a sí mismo. La consolidación ocurre cuando las ganancias de nuestras contribuciones se reinvierten para generar sus propias ganancias, que también se reinvierten para generar más ganancias, y así sucesivamente. Con el tiempo, esa consolidación puede agregar mucho combustible al crecimiento de nuestros ahorros. Por ejemplo, si se invierten solo $100 al mes, durante 40 años se habrán ahorrado $48,000, pero en realidad el valor será de alrededor de $186,000, suponiendo un retorno anual de en torno al 6%. Si se ahorra $125 mensuales, después de 40 años se tendrán $232,000. A veces usted puede creer que ahorrar está fuera de sus posibilidades, pero hacerlo consistentemente, aunque sean montos pequeños, puede tener un gran impacto a largo plazo. Número 4. Asume riesgos adecuados. Esto es fundamental para tener siempre una senda alcista y no tener que empezar desde cero o dar grandes pasos atrás. En los negocios, en las inversiones o en la vida personal hay que asumir económicamente hablando los riesgos adecuados. Los expertos en finanzas personales hablan, por ejemplo, de saber elegir la deuda buena, entendiendo como tal como aquella en la que pides dinero prestado con el objetivo de adquirir bienes o realizar inversiones que nos van a reportar un flujo de dinero hacia nuestro bolsillo. A la hora de hablar de riesgos, hay también numerosos consejos como, por ejemplo, no hipotecarnos en algo que su pago conlleve un tercio de nuestros ingresos y diversificar en nuestras inversiones. Es decir, no poner todo el dinero en la misma operación o lo que comúnmente se dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Analiza en dónde y en qué invertir y adquiere conocimientos que te ayuden a identificar oportunidades de inversión para generar dinero constante, es decir, crear activos. Recuerda que todas las formas de inversión supondrán riesgos y si se cometen errores es necesario aprender de ellos. Pero cuando encuentres la forma correcta de poner tu dinero a trabajar, habrás creado un flujo de riqueza. Número 5. Apunta tus gastos fijos. Los gastos fijos son los que pagamos todos los meses como alquiler, agua, luz, teléfono, internet, etc. Es importante resaltar que debes incluir en la lista los impuestos. Que no se te olvide. Tener un registro de los gastos fijos es importante para saber cuánto de la renta familiar sobra sobre todos los meses para invertir, ahorrar o incluso destinar al descanso y al ocio. Asimismo, y si eres un emprendedor, también debes tener un control de los gastos fijos de tu negocio, como el alquiler y los costes de producción.
Hay varias maneras de realizar este control, pero para empezar te recomendamos mantener una hoja de cálculo en Google Drive o en Excel, lo que te permitirá organizar, actualizar y guardar tus datos con gran facilidad, además de automatizar cálculos gracias a sus sistemas de fórmulas. Antes de que pueda tomar cualquier paso para mejorar, necesita tener una idea clara del estado de sus finanzas. Comience por revisar sus fuentes de ingresos. Si tiene dificultades para cumplir sus compromisos el fin del mes, puede que sus ingresos y gastos no ocurran al mismo tiempo. Por ello es útil tener un panorama completo de sus finanzas. Escriba la fecha de vencimiento de sus cuentas en un calendario que tenga a la vista, mientras planea las semanas venideras. Número 6. Establece objetivos financieros. Antes de seguir adelante es importante conocer la diferencia entre metas y objetivos. Aunque estemos acostumbrados a usar estas dos palabras indistintamente, pueden tener ciertas diferencias de significado. Los objetivos representan lo que queremos lograr a largo plazo, mientras que las metas, por otro lado, representan acciones concretas, cuantificables y con un plazo predeterminado. Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar los ingresos por ventas de tu negocio, tus metas, a su vez, podrán ser duplicar el número de transacciones en los próximos 6 meses, aumentar el ticket promedio de tus clientes en un 50%, etc. Analiza tus metas financieras. Hazlas específicas, medibles, realistas, relevantes y establece un plazo para alcanzarlas. Mientras los sueños pueden ser aspiracionales y a veces poco claros, ponerse metas de forma inteligente pueden ayudarle a lograr sus sueños. Asegúrese de tener en mente las metas a largo plazo. Es importante que planificar para la jubilación no quede en un segundo plano después de las necesidades a corto plazo. Conocer cómo priorizar sus metas de ahorros puede darle una idea clara de cómo distribuir sus ahorros. Número 7. Paga al contado siempre que puedas. Esto puede sonar a cliché, pero cualquier especialista en finanzas nos dirá que una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero tiene que ver con comprar algo solo cuando tengamos el dinero para hacerlo. Es por esto que pagar en un solo pago es una excelente estrategia para ahorrar dinero, ya que evitas gastar un dinero que realmente no tienes. Muchas tiendas en todo el mundo ofrecen ofertas especiales y descuentos para pagos en efectivo. Esto significa que puedes ahorrar dinero y pagar menos por un producto o servicio. Número 8. Establece límites a los gastos variables. Administrar el dinero está estrechamente relacionado a los límites con relación a los gastos. Todo lo que no es un gasto fijo es un gasto variable, o sea, un tipo de gasto que, en principio, se puede dejar para más tarde. Pero sabemos que en la práctica la gente no quiere dejar de privarse de pequeños placeres, como salir con amigos, hacer un viaje o comprar algo que no sea esencial. Para estos casos te recomendamos establecer un límite para los mismos. Reserva una pequeña cantidad de dinero para tus actividades de ocio. Sabemos que tu objetivo es ahorrar dinero, pero si terminas sacrificándote con demasiada dureza, también puedes terminar renunciando al ahorro por completo. Por ejemplo, para gestionar los gastos variables de manera equilibrada, te puede ayudar a establecer recompensas pequeñas para cuando logres una meta, o hacer una lista con 5 elementos que consideres superfluos, intentando incluir al menos uno de ellos en tu presupuesto mensual. Número 9. Compra productos de segunda mano. Con la tendencia cada vez mayor hacia el minimalismo y el consumo consciente, comprar artículos de segunda mano es una forma de ayudar a salvar el medio ambiente y además de aprender a cómo administrar tu dinero mediante el ahorro. Hay muchas tiendas de segunda mano en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, con ropas y zapatos de alta calidad que se venden a un precio mucho más bajo, con muebles, electrodomésticos, etc. En línea se puede encontrar una variedad de productos en sitios web como Mercado Libre, Vivo y Segunda Mano. En estas plataformas los usuarios ponen los productos a la venta y los sitios actúan como intermediarios en el proceso de compra. Lo mismo sucede en eBay y Wallapop, aunque también venden productos nuevos. También puedes unirte a los grupos de Facebook y efectuar el trueque de productos y servicios con otras personas. Ten en cuenta siempre de comprar productos en buenos estados y no gastes dinero en productos muy económicos, pero de baja calidad que a la larga se transforma en gastar más dinero. Y número 10. Trata de no pedir financiaciones. Las financiaciones son un peligro para el pequeño y mediano negocio, ya que representan un compromiso a largo plazo y suelen cobrar intereses elevados. Sabemos que no siempre es posible evitarlos, ya que son útiles para captar recursos en la fase inicial del emprendimiento, pero siempre que necesites pedir una financiación, busca reducir en lo posible el número de plazos, además de hacer un estudio comparativo de las condiciones estipuladas por varias instituciones financieras para poder escoger la menor tasa de interés. Recuerda que las financiaciones también deben ser incluidas en tu hoja de gastos fijos durante todo el tiempo de vigencia de su contrato.
La comida rápida, un estilo de vida del que ya no podemos huir. Es la respuesta a la dinámica de trabajo y ritmo de vida que se ha creado, especialmente en las grandes ciudades en la última década. Sin embargo, la llegada del coronavirus han obligado a los negocios de la restauración a tener servicios de entrega a domicilio y de recogida en el local. Hasta ahora ha sido la única manera que han tenido para sobrevivir. Por otro lado, muchas apps de localización de locales, buscadores, así como la propia digitalización de los negocios han sido clave para adaptar sus negocios durante la época de confinamiento y la nueva normalidad. Número 2. Restaurantes de suscripción. Hasta la restauración ha llegado ya el arrollador modelo de la economía de suscripción. En realidad no es nada nuevo que las personas que acostumbran a comer a diario fuera de casa tiendan a repetir el establecimiento, pero ni siempre se les incentiva ni siempre es posible atenderles, como pasó con el confinamiento. Ante estas circunstancias, algunos restaurantes han puesto en marcha un servicio de membresía, como Witaka, con un modelo de suscripción semanal personalizada de entrega de Taper a domicilio. Que la idea funciona lo pone de manifiesto el hecho de que Witaka figura entre los startups españoles que más han crecido. Número 3. Contabilidad y preparación de impuestos. El servicio de preparación de impuestos tiene un mercado de 11,000 millones. Hay 130,179 negocios rentables de preparación de impuestos que emplean a 301,578 personas. Esta categoría incluye la contabilidad de una empresa y la nómina de sus empleados. Mucha gente prefiere pagar a alguien para hacer estas tareas, así que si tienes una pequeña firma de contables, como si eres un experto del servicio de preparación en impuestos, siempre estarás en demanda. Recuerda que para realizar el servicio de preparación de impuestos es necesario cumplir con los requisitos que ha establecido el IRS. También necesitarás un número de identificación fiscal de preparador. Esto se puede obtener en el sitio web del IRS. Igualmente es posible que necesites una licencia para preparar declaraciones. Te recomendamos verificar las reglas que se aplican a tu estado para que puedas tener todo en orden. Número 4. Iniciar un negocio de dropshipping. ¿Quieres vender online sin tener que fabricar tus propios productos? El dropshipping puede ser una de las mejores ideas de negocios pequeños para ti. Este modelo de negocio de e-commerce requiere que trabajes con proveedores mayoristas. Después de establecer una asociación, puedes pedir que sus artículos lleven tu marca, lo que se conoce como marca blanca. Cuando alguien haga un pedido, avisarás a los proveedores para que envíen el producto al cliente. En resumen, solo tendrás que preocuparte de conseguir clientes, mientras el proveedor se encarga de la producción, el inventario y el envío. Por eso, el dropshipping requiere unos gastos iniciales mínimos, que oscilan entre $150 y $350. Si te interesa iniciar un negocio de dropshipping, tendrás que unirte a sitios de proveedores mayoristas como Spocket o AliDropship. Ellos te proporcionarán los productos para presentarlos en tu sitio web. También hay opciones como Printify, que es un servicio de dropshipping bajo demanda de camisetas, chaquetas, tazas y demás. Puedes crear diseños personalizados y la empresa se encargará de la impresión y el envío. A la hora de decidir qué tipo de artículos vender, asegúrate de centrarte en un nicho. Esto te ayudará a establecer tu marca y te hará destacar frente a la competencia. Número 5. Vender productos de segunda mano. El mercado de productos de segunda mano está en el alza, ya que es muy atractivo para muchos tipos de personas diferentes, desde aquellos que piensan en la sustentabilidad y en el medio ambiente para darle una segunda oportunidad a muchos productos que de otra forma acabarían en la basura, hasta los que quieren comprar algo pero no quieren pagar el precio de estrenarlo. Esto quiere decir que la venta de artículos de segunda mano puede convertirse en un negocio muy rentable si empiezas a acumular un stock y a venderlo de una forma profesional. Al referirnos a una venta profesional, queremos decir que debemos esmerarte con las imágenes y las descripciones de los productos que deseas vender. Así es, de hecho, no hay peor cosa para espantar las ventas que mostrar imágenes descuidadas, mal enfocadas y encuadradas o que hacen parecer al producto menos atractivo de lo que es. No obstante, si te esfuerzas en el marketing y en la comunicación, la venta de productos de segunda mano puede convertirse en uno de los negocios más rentables en países como Estados Unidos y España en este 2022. Para este negocio tienes puntos a tu favor y puntos en contras. Por ejemplo, punto fuerte, es posible facturar cifras elevadas con fuertes beneficios. Punto débil, si compras productos de segunda mano para luego revenderlos, corres el peligro de que te cuelen algún producto robado, lo cual podría ocasionarte graves problemas. Número 6. Las encuestas pagadas. Las encuestas pagadas se han convertido en una industria en el mundo del Internet. Gracias a la importancia que tienen
las opiniones de los consumidores respecto a productos y servicios, sumado a la accesibilidad que brinda la web. Estas encuestas cada vez crecen más. Dependiendo del país donde vivas, podrás suscribirte a diferentes plataformas para llenar encuestas pagadas. Si bien el pago por cada encuesta no es mucho, si te dedicas varias horas del día, podrás generar algunos ingresos extras. Estas plataformas no son excluyentes, es decir, que te puedes suscribir en todas y aumentar tus probabilidades de ganar dinero. Lo más importante es que te suscribas en tu país de residencia, ya que de lo contrario no te funcionará la página. Es decir, si quieres emprender un negocio rentable en México de encuestas pagadas, es importante que te des de alta en las encuestas remuneradas para el país mexicano. Número 6. Servicio de creación de contenido digital. Con el marketing de contenido siendo una de las estrategias publicitarias más populares hoy en día, tener la capacidad de generar contenido atractivo e informativo para diferentes comunidades digitales es una habilidad muy demandada actualmente y la cual puede constituir un trabajo online sumamente interesante. Si quieres aprender cómo ganar dinero escribiendo contenidos en Internet, dímelo en los comentarios. Uno de los negocios rentables más atractivos en estos tiempos es el de la redacción de artículos informativos y entretenidos para el provecho de clientes. Similarmente, la creación de videos, diapositivas e incluso volantes entretenidos pueden ser considerados contenidos. Una de las claves para ganar dinero de esta manera es sacándole provecho a las plataformas que se encargan de conectarte con clientes. Algunas son Fiverr, Upwork y Freelance. Si bien al principio puede ser difícil conseguir clientes, una vez comienzas a tener valoraciones y clientes satisfechos, la cantidad de contenidos demandados irá en aumento. Número 8. Servicios de domótica y automatización. A medida que van pasando los años, algunas tareas de la vida cotidiana cuestan más físicamente. Y es interesante plantear un servicio de instalación de algunas tareas automatizadas. Por ejemplo, persianas y toldos eléctricos para no tener que hacer esfuerzo para abrir y cerrarlos. Los robots aspiradores también son muy prácticos. Más allá de eso, se puede pensar en instalar los electrodomésticos de una forma diferente para que cueste menos esfuerzo. Por ejemplo, un lavavajillas que no obligue a doblarse para recoger los platos. Y para los que tienen jardines o plantas, un sistema de riego automático también puede ser una solución bastante interesante. Básicamente se trata de analizar algunas de las tareas domésticas que cuestan más esfuerzo físico y ofrecer una solución. Como hemos visto antes, una de las opciones es recurrir a personal exterior para cosas como la limpieza o la jardinería. Pero los progresos tecnológicos también permiten usar la domótica y la automatización para ofrecer soluciones prácticas. Número 6. Corredor de bolsa desde casa. Otra idea de negocio rentable muy interesante y rentable es convertirse en corredor de bolsa, donde puedes comprar y vender activos del mercado de valores desde tu casa. Cuando hablamos de activos, nos referimos a acciones, bonos y otros productos financieros que utilizan las empresas y gobiernos para financiar sus proyectos. Este negocio rentable exige que tengas un conocimiento técnico para comenzar a invertir tu dinero. Hoy en día existen cientos de corredores de bolsa alrededor del mundo que invierten su dinero desde sus casas, ganan una buena cantidad de dinero dependiendo de sus estrategias de inversión y lo único que necesitan es una computadora con conexión a internet. Y si bien esto suena relativamente fácil, lo complejo es la formación que debes tener para no perder tu capital de inversión en cuestión de minutos. Debes tomarte en serio este trabajo, estudiar, formarte, tomar cursos, asistir a seminarios, conocer otros corredores y sus estrategias y finalmente comenzar a invertir tu dinero. Y número 10. Convertirse en un especialista en publicidad online. Como los anuncios digitales se están convirtiendo en una práctica habitual, muchos dueños de pequeños negocios necesitan un experto en el tema. Puedes aprovechar esta oportunidad para empezar una carrera freelance como especialista en anuncios online, también conocido como especialista en PPC. Esta idea de negocio pequeño es perfecta para quienes tienen experiencia en marketing online. Si no la tienes, hay muchos recursos en internet para empezar, como el Garage Digital de Google. El trabajo consiste en ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos publicitarios en varias plataformas, como Google, Facebook, Pinterest o TikTok. Crearás estrategias basadas en su negocio y productos para que los anuncios lleguen al público adecuado. Por lo tanto, tienes que ofrecer algo más que habilidades de subasta PPC. Tienes que saber de gestión de proyectos, análisis de datos, el sistema de KPI y más. Cuando estés listo para lanzar tu carrera, únete a plataformas como Hubstaff Talent o Upwork para buscar clientes. Considera crear una página web con tu currículum y ponerla en la búsqueda de pago de Google para demostrar tu experiencia. Hay varias maneras de cobrar por hacer servicios de publicidad. El método más común es cobrar por el porcentaje de la inversión publicitaria, entre el 10% y el 20%. De este modo, te pagarán sin importar el resultado de la campaña. Comida a domicilio. Esto es un concepto un poco diferente. No me refiero a los servicios como Domino's, Telepizza, Just Eat Globo o Deliveroo.
Pienso en algo más económico y más variado, pensado para personas solas específicamente. Cada día una furgoneta, un food truck, llevaría la comida a varias personas de un mismo barrio. Sería comida casera, sana, con la posibilidad de elegir entre 2 platos y por supuesto el menú cambiaría día a día. Eso permitiría a las personas que no quieren cocinar o no saben, no pueden o cualquier otra razón de tener una comida y una cena buena cada día. Se podría plantear como un servicio directo a los clientes por suscripción o una colaboración con una ONG que quiera poder proporcionar comida a la gente que está. Sigue estas reglas del dinero y serás millonario. Número 1. Produce más y consume menos. Muy bien, y la primera regla es que el dinero recompensa a los productores más que a los consumidores. La idea es preguntarte cómo puedes producir y brindar más valor a más personas en menos tiempo. ¿A qué me refiero con producir en vez de consumir? Producir valor significa simplemente entregarles a algunas personas o a muchas personas o a una sola cualquier producto, servicio o resultado que esa persona realmente aprecie y valore. Y de hecho, esté dispuesta a pagar por ello. E incluso mejor aún si considera que vale más de lo que está pagando. Por ejemplo, una fotografía puede costar entre 5 y 20 dólares. O cualquiera que sea el precio, pero más allá del costo del papel impreso con colores es el valor sentimental, el recuerdo que tiene la persona al ver esa fotografía. Esto significa que es el mercado quien le asigna el valor a algunas cosas y le reduce valor a otras. La regla es identificar qué cosas son valiosas para las personas, para el mercado y producir o proveer ese tipo de cosas en ese mercado, de manera que podamos aprovechar no solo una buena oportunidad para nosotros produciendo riquezas, sino también una oportunidad para ayudar y contribuir positivamente con la vida de otras personas. Número 2. Decidir cuál es nuestra definición de la riqueza y a dónde queremos llegar. Si no tenemos un objetivo, no podemos asumir pretensiones. Si no tenemos un destino, no podemos salir de casa. Si no tenemos una definición de lo que es la riqueza para nosotros, no podemos juzgar o comprobar nuestro éxito. Una de las posibles definiciones de riqueza es tener lo suficiente para no tener que preocuparse por tener lo suficiente. En otras palabras, sentirse cómodos desde el momento en que empezamos a contar en miles en vez de euros. Es decir, saber cuánto tenemos, cuánto necesitamos y cuánto podemos gastar hasta la siguiente unidad del millar. Al definir lo que significa la riqueza para nosotros, ya sabemos dónde queremos llegar. Establecer objetivos es marcarnos un calendario para llegar al destino. Es como cuando conducimos a un determinado lugar. Necesitamos saber a qué hora tenemos que salir de casa, a qué hora esperamos llegar, qué camino tenemos que tomar, qué vamos a hacer cuando lleguemos allí. Hacer dinero es parecido. Tenemos que saber de antemano lo que significa para nosotros alcanzar la riqueza, cómo intentamos llegar ahí, cuánto tiempo esperamos que nos lleve y qué vamos a ser capaces de hacer con nuestro dinero cuando lo consigamos. Nuestro objetivo ha de ser realista, honesto y alcanzable. Número 3. El dinero es un juego. Aprende cómo funciona para ganar. Para ganar dinero es necesario que vayas acumulando experiencia y la experiencia se halla con la práctica, la cual se establece a partir de tus estudios para consolidarse en una profesión o tus ideas creativas para construir un negocio o ejecutar un oficio propio que te permita conseguir los réditos monetarios. A veces el juego finaliza y creemos haber perdido. Lo importante en la vida es que en el juego del dinero nunca hay límites y siempre se recarga. Busca las oportunidades de negocios del momento y analiza desde tus conocimientos cómo puedes crear uno aplicando tu experiencia. Dale a cada dólar su valor y un trabajo. Lo que te queremos decir con esto es que tus dólares no deben ser malgastados en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Es importante que valorices cada centavo y lo pongas a generar más. Te parecerá al principio algo ridículo pensar que puedas ganar algo con $1. Quizás no sea algo instantáneo, pero es una meta a mediano y largo plazo. No desaproveches ese dólar guardado. Número 4. Entender que el dinero hace dinero. No hay mayor verdad que esta. El dinero hace dinero. Si gastamos todo lo que ganamos, esta regla nunca funcionará para nosotros. Tenemos que apartar dinero para fines de reproducción. Si tenemos una granja de conejos y matamos y comemos todos los conejos, no nos quedará ninguno para seguir adelante. No se trata de una ciencia complicada, pero es sorprendente la forma en que muchas personas no la captan. Cuando nuestro dinero comienza a reproducirse, solo entonces podemos reinvertir parte y gastar parte, pero no lo podemos gastar todo porque no nos quedará más. Por eso conviene que apartemos algún dinero con el fin de que se reproduzca. Apartemos un poco para gastar. Tenemos que reinvertir la mayor parte para formar una buena y saludable reserva. Si de verdad queremos tener fortuna, tenemos que aprender cómo piensan los que la han conseguido. Necesitamos conocer su jerga y su idioma, dónde comen y viven, cómo trabajan y se relajan y cómo invierten y ahorran. También conviene que hablemos con personas acaudaladas, que les hagamos preguntas, leer cosas sobre ellas. En resumen, necesitamos estudiar el dinero si queremos aumentar la prosperidad. Número 5. El dinero recompensa el riesgo. Aquí hay que tener en cuenta que no hablamos de riesgo, por ejemplo, de apostar, de irse a un casino de Las Vegas y perder todo el dinero, o de apostar cualquier cantidad por un equipo de fútbol que estás seguro que va a ganar y perder toda esa inversión con la ilusión de que en algún momento vas a poder aprovecharte del sistema de apuestas.
No, hablamos del riesgo que existe prácticamente en cualquier inversión. Incluso, por ejemplo, el riesgo que toma un emprendedor al crear una nueva empresa, sin saber si va a fracasar y va a perder todo su dinero. El riesgo que, por ejemplo, adquiere alguien que compra un activo con la ilusión de que se valorice en el tiempo, pero que posiblemente se deprecie más y entonces pierda su dinero a largo plazo, o pierda una cantidad de dinero a largo plazo. Sea como sea, es una constante que por lo general las inversiones de más alto riesgo son las que recompensan mejor y las que traen mejores dividendos. Y por el contrario, las inversiones que son seguras son las que menos ganancias pueden significarte, como por ejemplo una cuenta de ahorros que te dé una tasa de interés X por tu dinero, 100% seguro que te van a pagar, pero son algunos centavos incluso si tienes miles de dólares durante un año o más. Entonces la verdad es que el dinero siempre va a recompensar más el riesgo más alto. Pero hay que saber ser una persona que calcula esos riesgos, los entiende, los identifica y los asume, conociendo los posibles resultados y evaluándolos. Esta es una de las maneras en que muchas personas crean riqueza, entendiendo cómo funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones, cómo funciona el riesgo, gestionándolo y aprovechándolo a su favor. La cuestión es que la gran mayoría de las personas siempre quieren la seguridad, siempre quieren un dinero seguro, sin riesgo, 100% garantizado. Y ese también muchas veces es incluso el causante o el factor principal motivante de muchas estafas, en donde te prometen maravillas garantizadas. Número 6. Debemos tener un plan. Si el trabajo que tenemos no nos da dinero suficiente, necesitamos un plan para generar ingresos de otro modo. El plan debería suponer la toma del control financiero de nuestra vida. Si tenemos deudas o gastos excesivos, el plan tiene que incluir afrontar esta situación de forma prioritaria. El plan podría ser sobre un cambio de carrera, estudiar una idea de negocio, invertir dinero o generar cierto capital para poder comprar una vivienda para alquilar. Sea lo que sea que incluya el plan, lo importante es asegurarnos de tener uno y ajustarnos a él. Investiga sobre cómo ganar dinero pasivo, ya que el dinero pasivo es aquel que se genera aún sin demandarte un esfuerzo mayor, fuera tu trabajo o negocios habituales. Actualmente, una fuente reconocida de ganar dinero de forma pasiva es invirtiendo en criptomonedas o criptoactivos. No es un ejercicio fácil y hay muchas estafas en la red tratando de captar inocentes. Por eso, fórmate en el área y si te interesa, observa dónde podrías invertir para obtener dinero como fuente de una reserva externa. Número 7. Ser y parecer. El pobre parece pobre, no porque tenga que ser así obligatoriamente, sino porque lleva un uniforme que lo marca. Si cambia ese uniforme, cambiarán sus circunstancias, porque las personas reaccionarán ante ellos de forma distinta. No estamos alejados de los grandes simios y ellos se relacionan entre sí por la forma en que se mueven y aparentan. Aquellos que parecen débiles y menesterosos son tratados como tales. El poderoso parece fiable. Necesitamos aparentar ser poderosos y que se pueda confiar en nosotros. Hemos de vestir como acaudalados y la gente pensará que lo somos y nos tratará de acuerdo con ello. Sin duda es un consejo superficial, pero las reglas del dinero, querámosla o no, son así. Número 8. Aprender el arte de negociar. Si vamos a negociar, comerciar y canjear, tenemos que aprender el arte de la negociación. Este arte gira básicamente en torno a hacer que la otra persona sienta que consigue tanto como conseguimos nosotros. El arte de la negociación nos será de ayuda en muchas situaciones distintas, desde conseguir una simple subida de salario a relacionarnos con nuestros socios o hijos. Si aprendemos ese arte, todo se deslizará de forma fácil y suave. Conseguiremos lo que queremos y los demás también. Por ello conviene que tengamos en mente un cierto número de reglas sobre la negociación. 1. Conocer siempre nuestro límite, el punto que no vamos a sobrepasar. 2. Conocer siempre lo que queremos, no negociar si no sabemos lo que estamos negociando. 3. Buscar siempre la situación de ganar-ganar. Conocer la importancia de cada tema. Algunos los podemos echar a perder y otros no. Número 5. Estar preparado siempre para ceder en unas cosas para conseguir otras. Hay que ser flexibles. 6. Conocer siempre todo lo posible antes de empezar. En estas situaciones, el conocimiento es poder. 7. Mantenernos fríos y pacientes. 8. No hacer concesiones, sino negociarlas. 9. Crear más variables. Descuentos, entrega, plazos, etc. 10. Buscar el mejor trato que podemos justificar. Bajar después es fácil, subir después es casi imposible. Los acuerdos comerciales son estupendos porque nos dan dinero. Las estrategias para cerrar acuerdos nos servirán una y otra vez. Tenemos que aprender a ser atrevidos, a pedir más, a dar lo que tenemos por lo que queremos. Número 9. No hagas alarde de lo que no tienes. Dicen por ahí que uno de los mejores secretos que debes guardar en tu vida es tu situación financiera. Si haces de ella una propaganda social, muchos factores jugarán en tu contra, pues el dinero es la joya de los peligros en el mundo. Puedes convertirte en centro de ataques o terminar envueltos en estafas y robos. Trabaja para ti en silencio. Número 10. El dinero recompensa la responsabilidad. Fíjate que este es un muy buen complemento a la quinta regla.
¿Y a qué nos referimos con la responsabilidad? A mí me gusta mucho verlo con un ejemplo de un niño que está en un parque de diversiones y le pide un helado a su papá. Digamos que este helado tiene una bola y en cuanto se lo pasan se le cae de las manos y se pone a llorar. Después el niño ve un aviso grande de un helado de 2 bolas o de 3 bolas y pide ese, señala ese helado. La pregunta es, ¿se lo va a dar su padre? Debido a que no fue capaz de manejar uno con una bola, ¿es capaz de gestionar el otro? Probablemente no. Lo mismo ocurre con el tema del dinero. Cuando una persona no tiene mucho dinero pero aún así lo malgasta, no le alcanza para nada. Lo utiliza en cosas que no le proveen valor, no lo invierte, no lo ahorra o no lo cuida, o ni siquiera sabe en qué se le está yendo mes a mes. Pues va a ser muy difícil que más adelante con más dinero le vaya bien en el tema financiero. Porque muchos creen que más dinero sería la solución a sus problemas, pero la cuestión es que con más dinero tenemos más posibilidades de compra, más capacidad adquisitiva, más posibilidades de endeudamiento, más productos, más servicios a nuestra disposición. Y con ello entonces una necesidad de responsabilidad, educación financiera y autocontrol más grandes. Cuando tenemos la capacidad de controlarnos, de saber decidir bien, de manejar nuestro dinero, de saber exactamente cuánto ganamos, cuánto gastamos mes a mes y en qué categorías. En ese momento, independientemente del monto, es que tú puedes empezar a crear riqueza porque estás aplicando la regla de la responsabilidad financiera.